Segunda de Samuel 6:12. Dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Diga conmigo: y David danzaba con toda su fuerza. Y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y pusieron en el lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David a bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Un acontecimiento extraordinario que parece terminar en una tragedia. Y digo parece porque cuando vayamos recorriendo el relato bíblico vamos a ver 2 escenarios. Primero, el escenario de la danza, del júbilo, de la celebración, como Dios se merece. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos vienen al culto a alabar a Dios, a gozarse por todas sus maravillas? Luego el otro escenario, el escenario puertas adentro, el escenario de la deshonra, el escenario del menosprecio, del menoscabo, de la subestimación. ¿Sabe cómo le titulé al mensaje? El protagonismo de la ventana. Y permítamelo poner en estos términos porque vamos a ver un prototipo de la iglesia en este pasaje. Vamos a ver que mientras unos danzan y unos celebran, está el otro grupo antagónico que solo se ocupa de mirar, de observar y de dar o omitir su opinión. Pero quiero que me acompañe primeramente al verso 12, donde dice que David se entera que la casa de Obed-edom, esto es, la casa de un sacerdote, está siendo bendecida porque en la casa de ese sacerdote había sido llevada el arca de Dios. El arca, usted ya sabe, era un mobiliario del templo hebreo. El arca era toda una caja forrada en oro con madera de acacia. Y en esa caja, perdóneme la descripción, se encontraban las tablas de la ley y la vara de Aarón.
y una réplica del maná. Esa caja o ese mobiliario representaba la presencia de Dios. Y quien se llevaba la presencia de Dios a su casa era bendecida. ¿Cuántos en esta noche se quieren llevar la presencia de Dios para que se pueda decir en la casa de tal, de aquel otro, Dios la está bendiciendo? Y David era una persona muy apegada a las cosas espirituales. David dijo, bueno, si el hecho de llevar el arca a la casa recibió tal bendición, bueno, yo quiero esa casa, esa caja. En otras palabras, el verso 12 nos muestra de que hay que apropiarse de la bendición. Hay veces la bendición viene sin que uno la busque, pero hay veces que uno tiene que ir en busca de esa bendición. ¿Cuántos creen esto? Muchos de nosotros fuimos bendecidos por gracia de Dios. Dios nos atrajo, Dios nos sanó, Dios nos libertó, Dios nos consoló, Dios nos sanó las heridas del corazón. Es cierto que la salvación radica no en lo que nosotros hayamos hecho, sino en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es cierto que la bendición procede de Dios, aun cuando no la hayamos buscado. Pero luego de transitar en la vida cristiana, muchas veces está en nosotros también la responsabilidad de ir en pos de lo que Dios tiene, de ir en pos de las promesas de Dios, que se cumplen en nuestras vidas, pero también tiene que haber una voluntad, tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber un querer, tiene que haber un hacer, tiene que haber un anhelo. David decía en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y Dios lo llenó de su presencia. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Estoy queriendo decirte, en otras palabras, estoy queriendo decirte que hay que apropiarse de la bendición. Si vos ves que Dios está bendiciendo a la persona que está al lado tuyo, a tu hermano en Cristo o a tu vecino que es creyente, decirle qué haces para conquistar estas bendiciones. ¿Cómo haces? ¿Cómo caminás? ¿Cómo orás? ¿Cómo lees la palabra? Si alguien está siendo visitado por Dios, debemos imitarlo y seguir sus pasos. ¿Para qué juntarte con aquel que no le importan las cosas de Dios? Juntate con la gente que camina con Dios y así te irá. David vio en Obed-edom la cobertura de la presencia de Dios en su casa y no dudó en ser portador del mismo resultado. La vida cristiana victoriosa, quiero decirte, que va más allá de un culto, va más allá de un avivamiento o una iglesia. Tiene que llegar a tener un efecto en la familia, en el hogar y en el entorno en que vivimos y nos movemos. Está bien que vos vengas aquí, recibas paz, recibas una inyección de motivación, de fe, pero eso no puede quedarse solamente en tu vida. Vos tenés que garantizarte que cada palabra, cada promesa, cada oración tenga un efecto directo en tu hogar, en tus hijos, en tu entorno. ¿Cuántos dicen amén? Pero el verso 13 dice algo interesante. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él, en esto es David, sacrificó un buey y un carnero engordado. Ustedes saben que la cultura hebrea, el modo de acercarse a Dios era a través de sacrificios de animales. Pero lo que está queriendo decir entre líneas David, al llevar el arca del pacto de la casa de Obed-edom a la ciudad de Jerusalén, para ser portadores, escuche bien, de la manifestación de Dios, necesitamos reconciliarnos con su santidad.
Esto es, David entendió que no podía avanzar un paso más con la presencia de Dios adelante sin limpiar su camino con sangre. Aquí hay una figura de la redención, ya que nuestro peregrinaje terrenal constantemente está expuesto a contaminarse con este mundo. En otras palabras, ¿qué quiero decirte? ¿Te querés llevar la bendición a tu casa? ¿Querés apropiarte de las bendiciones que Dios tiene para tu vida? Bueno, apropiate primero de aquel cordero que fue inmolado para limpiar tus pecados, de Jesucristo que se ofreció como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Querés la bendición? No hay otra bendición primero sin antes pasar por su Hijo y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En el verso 14 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con un efod de lino. ¿Cómo no danzar cuando te estás llevando el premio por excelencia, que es la bendición del cielo sobre tu vida? ¿Sabes qué? El hombre más desgraciado en la vida no es el que perdió una fortuna. El hombre más desgraciado en la vida no es el que perdió un ser querido. El hombre más desgraciado en la vida no es el que se le escapó una oportunidad, una carrera, un logro. El hombre más desgraciado en su vida es aquel que no ha encontrado a Dios cuando ha estado en esta tierra, aquel que ha perdido la presencia de Dios. Date por satisfecho, date por bienaventurado, date por feliz que hoy estás escuchando el Evangelio eterno, que lo han escuchado generaciones y generaciones durante toda la historia de la humanidad y que hoy están celebrando en el cielo con Dios y con los ángeles por la eternidad. Date por bendecido, date por bienaventurado que hoy estás escuchando lo que muchos hubieran querido, pero jamás le fue revelado. A vos que estás acá, que estás escuchando mis palabras, no es un sermón más. Yo no estoy para entretener a nadie. Vos estás escuchando a través del mensaje del Evangelio el Dios del cielo que te está visitando y te está diciendo: tengo una bendición para tu vida, tengo una nueva oportunidad para tus caminos. Quiero sacarte del fracaso, sacarte de la frustración y darte una vida nueva. Pero dice que David danzaba con toda su fuerza, porque él dijo: así como Obed-edom fue bendecido por Dios, yo quiero que mi casa sea bendecida. Entonces él iba feliz y dice que iba vestido con un efod de lino. ¿Qué significa que David tenía una vestimenta poco común entre las personas del pueblo? Un efod de lino era como una suerte de camisolín, era como una suerte de túnica que usaban los sacerdotes. Eran como unos calzoncillos de seda que se ponían debajo de la ropa. En otras palabras, ¿sabés cómo estaba bailando David y danzando? Para que alguien desde una ventana lo viera y lo menospreciara en su corazón. Estaba semidesnudo. Se había quitado la capa de rey, había depuesto su corona, se había sacado cualquier tipo de túnica externa que pudiera condecorarlo como rey y se había quedado vestido como un sacerdote, se había quedado vestido de la manera más simple, más común, para que Dios pueda ver en él su integridad y su pureza. ¿Pero por qué se puso un efod de lino? Porque era la ropa de los sacerdotes. Y quiero hacer una aplicación espiritual aquí. Cuando vos te acercás a Dios y Dios se acerca a tu vida con bendición, implícitamente te estás convirtiendo en un constructor de puentes. Te estás convirtiendo en una persona que está uniendo el cielo
con la tierra. Hoy Dios, si tiene algún instrumento para manifestarse a los tuyos, para manifestarse a tu vida, a tu entorno, a tu trabajo o donde quiera que te mueves, el vehículo sos vos. Vos te estás convirtiendo en ese puente que une los cielos y la tierra. Dios, para bendecir la tierra, necesita a los hombres que lo representen aquí abajo. ¿Estás entendiendo? Mirá qué cosa extraordinaria. Que Dios te use a vos para bendecir la familia. Que Dios te use a vos para que por una palabra tuya puesta en tu boca, muchas personas se le caiga el velo de los ojos y digan: nunca había entendido las cosas de Dios de esta manera. David canalizaba hacia otros la bendición. Todo lo que Dios te da es para que lo compartas con otros. ¿Cuántos están ahí? Ahora el verso 16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Por lo que te dije, David estaba semidesnudo. Mical era la esposa de David. Qué paradoja, ¿no? Qué ironía de la vida. Que David va a buscar la bendición de Dios para traerla a su hogar, pero resulta ser que en su hogar había una incompatibilidad espiritual. ¿Te pasó? Que llegás radiante de la presencia de Dios y siempre hay alguien que te baja de un ondazo del cielo, así, mira, ¿a cuánto le pasó? Mira, le pasó a David, no te va a pasar a vos. Estuviste en el culto con tus hermanos danzando, dijiste: voy a llevar la bendición a casa, pero cuando llegás con la bendición, hay personas que están en un espíritu opuesto, hay personas que piensan distinto. No estoy juzgando a aquellos que por ahí no lo entienden. No estoy juzgando a aquellos que por ahí todavía no se les reveló el evangelio de la salvación. Pero sí es cierto que uno encuentra, hay veces en el hogar y entre los suyos, la incompatibilidad. Pero déjame decirte también que unos son llamados a danzar y otros son llamados a mirar. ¿De qué lado querés estar? Ahora, obvio, porque estás en la casa de Dios, servís a Dios, orás, lees su palabra. Es inconcebible ser transportador de la presencia de Dios y no expresarlo de forma exuberante. Y cuando digo esto me voy a remitir un poquito en la expresión de la alabanza y la adoración. Yo me acuerdo en mis años de rebeldía hacia las cosas de Dios, que pasaba por una iglesia y veía a la gente adorando y levantando las manos y saltando y gritando. Y yo decía: esta gente está loca. Y no, resulta ser que el loco soy yo, porque dice la Biblia que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. Mas para nosotros, los hijos de Dios, es poder de Dios para salvación. Cuando estamos levantando las manos, como decía Paula, estamos diciéndole a los problemas: no existen, son insignificantes y Dios nos da la victoria. Es imposible. Es imposible salir de este lugar y que uno se vaya como vino. Es imposible salir de la casa de Dios tal cual vine. Algo produce la palabra, algo produce la presencia de Dios. Hay un efecto directo del Espíritu en nosotros que nos cambia, nos transforma y nos hace ver la vida de una manera distinta. Como tampoco es aceptable salir del culto, de haber escuchado la palabra, sin que el corazón esté encendido por pasión hacia Dios. ¿Cómo pudo Mical, entonces, esta mujer, permanecer tan apática y tan indiferente a semejante avivamiento del Espíritu entre el pueblo? Es que cuando no nos involucramos en las cosas de Dios y quedamos fuera como meros espectadores de lo que otros conquistan.
Cuando no nos involucramos, nos sentimos desde el lado opuesto. Mical tendría que haber bajado corriendo las escaleras y haberle dicho, ¿qué pasa, David? Y él tendría que haberle dicho, vengo de la presencia de Dios. Ponerle la mano y decirle, recibe. Y Mical ahí. Pero no, Mical estaba en otro espíritu, estaba en otra sintonía. Tenemos que orar por aquellos que están en otro espíritu y en otra sintonía, ¿verdad? Los que danzan en Dios son aquellos que han tenido un encuentro con la cruz, un encuentro con el cielo. ¿El Evangelio es transformación o no lo es? Si hay algo que no se puede, voy a usar un término vulgar, muy de la calle, si hay algo que no se puede caretear, es el Evangelio. Si hay algo que no se puede fingir, es el Evangelio, porque tarde o temprano la careta se cae. O sos transformado por el poder de Dios, o tarde o temprano vas a mostrar la hilacha como alguien que solamente pasó y cambió de palo, cambió de religión. El Evangelio no es religión, el Evangelio es una vida en Cristo. Ahora, los que danzan en Dios, fíjate que tienen un gesto y una actitud tan extraordinaria. El versículo 17 y 18 dice, metieron el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y David, ¿qué hizo? Sacrificó holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Y cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel pan, carne, y acá dice una torta de pasas, pero en el original dice una vasija de vino. Pan, carne y vino. Los tres símbolos que representan también a Cristo. ¿Verdad que sí? Ahora, los que danzan en Dios dan de comer al hambriento. Entiéndase, al hambriento de Dios. Contagian fe, contagian devoción, contagian alabanza. David no solo convocó a la multitud para llevar el arca, no solo influenció a la multitud, sino que también los ministró en sus necesidades, porque la danza que David le dio a Dios abrió los canales proféticos. David entendió que estaba llevando una bendición para su casa y para su ciudad. Hoy muchos judíos están celebrando porque hay una nación que representa una potencia mundial que va a enviar una embajada a la ciudad de Jerusalén para rectificar y para reivindicar de que Jerusalén es la capital de Israel. Ante todo el mundo, en el cual cree que no es la capital de Israel, sino la capital de las tres religiones más grandes del mundo, esto es el mundo musulmán, el mundo católico y el mundo judío. Ahora, el pueblo está celebrando que eso sea una realidad, sea un logro. Traerá consecuencias a lo mejor. David aquí está abriendo los canales proféticos porque la presencia de Dios tenía que estar en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de la paz. Jerusalén significa ciudad de paz. David le estaba llevando paz al pueblo. David le estaba llevando bendición al pueblo. Verso 20 dice, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado el rey, descubriéndose hoy delante de las criadas como se descubre sin decorum cualquiera. Está reprochando lo que acabé de explicarle. Bailar exuberadamente, danzar para Dios, sin importarle los prejuicios que otros puedan tener. Eso estaba descartado. Cuando alguien ha tenido un encuentro con Dios, no teme hablar del Evangelio.
cuando uno ha tenido un encuentro con Dios, no teme pasar por el ridículo. No le importa lo que otros digan, no le importa lo que otros opinen. Tiene su identidad marcada como hijo de Dios. Y el cielo y la tierra obedecen a esa autoridad. Ahora, los que miran por la ventana del protagonismo solo alimentan y dan de comer a la crítica, a los prejuicios, mientras que otros alimentan la devoción, en este caso David, mientras que la danza de David estaba contagiando a otros de fe y de fervor a Dios. Las miradas desde una ventana estaban hablando de que lo que otros hacen es el espejo de su propia frustración. Yo no sé por qué Mical tenía ese rechazo. No entiendo por qué Mical se bajó a ese nivel de juzgar a David por su entrega y por su consagración. Es que los que solo miran a aquellos que sirven a Dios no son felices. Porque como te dije antes, el que no se involucra se siente autodesplazado, pero no porque los desplacen otros, porque ellos se autodesplazan. Es triste ver la carroza triunfal de los logros ajenos como desfila frente a nuestra ventana insatisfecha. Vuelvo a repetirlo. Es triste ver la carroza triunfal de los logros ajenos como desfila frente a nuestra ventana insatisfecha. Mical tomó la posición más cómoda, la de mirar, la de criticar, mientras que David tuvo que pagar el precio de ese desplante de su propia esposa. El verso 20 dice: volvió David para bendecir su casa, pero no la pudo bendecir. Él quería afectar de gloria a su casa, pero se encuentra con el rechazo de sus afectos. David acá representa a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Jesús dijo en Marcos capítulo 6, verso 4, no hay profeta con honra en su tierra. Cuando Jesús va a bendecir su familia, su tierra, sus conocidos, entra a Nazaret y le dijeron: ¿no es este el hijo de José y de María, el carpintero? ¿No son sus hermanas estas que están acá? Y dice que en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros porque lo subestimaron. Y Jesús dijo: no hay profeta sin honra en su propia tierra. ¿Profeta había? Sí. Lo que no había era honra. Y aquí David está viviendo la misma experiencia que el propio David. Ahora, David es una figura de Cristo, porque también Cristo fue rechazado. Pero ¿sabes qué? David prefiere agradar a los hombres, a Dios antes que a los hombres. ¿Tenés ganas de orar? Orá con libertad. ¿Tenés ganas de danzar? Danzá con libertad. ¿Tenés ganas de servir? Hacelo. Vos seguís haciendo la voluntad de Dios. Verso 21 y 22 dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y escucha esto: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. En otras palabras, cuando uno hace la voluntad de Dios, posee una identidad inquebrantable. ¿Sabe quién lo eligió? David dice: me eligió a mí y no eligió a Saúl, tu papá. Sabe lo que Dios le ha dado. Le había dado el trono, le había dado la corona. Sabía David a quién adoraba.
que adoraba a Dios, al único que merece la gloria y la alabanza. Sabía ante quién se humilla. Una cosa es humillarte ante los hombres, pero otra cosa es humillarte ante Dios, que Él te exaltará cuando fuere tiempo. Y por último, David sabe quién es el que lo levantará. Por eso no le importaba a David lo que pudiera opinar el pueblo, lo que pudiera opinar Mical desde una ventana. David tenía muy en claro que lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios. Cierro con esto, verso 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vas a encontrar algún pasaje paralelo donde Mical, la hija de Saúl, luego se separa de David y había tenido otros hijos con otro esposo. Pero a partir de este acontecimiento, Mical queda estéril. A partir de este acontecimiento, ella no le pudo dar hijos a su otro esposo. Ahora quiero decirte esto, dándole una aplicación espiritual. El solo mirar y no involucrarse con los que exaltan a Dios te convierte en un estéril, en una persona sin frutos. ¿Por qué? Porque la fertilidad y los logros de la vida cristiana tienen una relación directa, o mejor dicho, están íntimamente relacionados en permanecer con Dios y los que aman su bendición. La Biblia dice, el que permanece en mí, en San Juan capítulo 15, donde habla de la vid verdadera, ese llevará fruto. El que no permanece unido a la vid, esto es, a Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Quiero decirte algo, cuando vos permanecés en la iglesia, cuando vos tenés un sentido de pertenencia al cuerpo, a esto, al cuerpo de Cristo, todo lo que hagas llevará fruto. ¿Sabés por qué? Porque la raíz es la que te va a dar la savia. Y la raíz de la iglesia es Cristo. Cuando la gente se separa de la iglesia, y esto lo digo respaldado por la autoridad de la palabra, te separás y te secás. ¿O dónde viste una persona que se apartó de la iglesia que pueda tener vida espiritual, que pueda dar fruto, que pueda llevar fruto? Por un tiempo brillará, pero tarde o temprano se apagará. Ahora, es interesante analizar esto, porque hay personas que al no congregarse se justifican y te dicen, pero yo estoy en comunión con Dios, no voy a la iglesia, pero oro en mi casa. No voy a la iglesia, pero leo la palabra. No voy a la iglesia, pero tampoco ando en pecado. No. Es que no se trata de lo que vos hagas. Espiritualmente, al desvincularte del cuerpo, inmediatamente te estás saliendo de la cobertura de la savia que te va a dar fuerza, que te va a dar vigor y que te llevará a llevar fruto y fruto que permanezca. Si no, con ese criterio, cada uno andaría por su lado, pero el Señor tiene un cuerpo y una iglesia. ¿O acaso un dedo de la mano te dice a vos un día, mira, a partir de ahora quiero ser dedo y me voy de la mano? Cuando un miembro de nuestro cuerpo se amputa, ¿qué pasa con ese miembro? Se muere. Esto es lógico, esto es así. No hay una ciencia. Lo mismo es en la iglesia. Por eso la Biblia habla desde el capítulo 12 de Primera de Corintios hasta el capítulo 14 de que somos un cuerpo y todos miembros de un solo cuerpo. Mical acá estaba desprendida del cuerpo. No danzaba, no servía, todo le producía rechazo, crítica. La Biblia dice que se convirtió en estéril. Y está
muy acorde con lo que la iglesia puede llegar a vivir cuando no está vinculada, cuando no está involucrada, cuando no está fusionada al cuerpo. ¿Querés dar fruto? ¿Querés bendición como David? Que él fue a buscar la bendición a la casa de Obed-edom, que él fue a buscar la bendición para su familia. David era un prototipo de aquel que sí está vinculado al cuerpo, de aquel que danza porque entiende que en Dios está la bendición.